Buenos días, gracias. La propuesta Surant es una propuesta sobre análisis de susceptibilidad o sensibilidad y resistencia microbiana, microbiana a antibióticos. Ha sido preparada en buena medida por el doctor José Miguel Cisneros, que ya ha presentado José María previamente, y en la que yo he tenido también ocasión de contribuir en algunos aspectos. Así que vamos a comentar brevemente en qué consiste con... ¿Cómo pasa? No, con el ratón. Vale. Bueno, una breve introducción para entender en qué punto estamos. Hay una cuestión conceptual básica y es que no se puede evitar, por un problema estrictamente biológico, que aparezcan bacterias resistentes a los antimicrobianos. Y esto ocurre porque, en el fondo, la situación que tenemos a la izquierda de la diapositiva de una población en la que absolutamente todas las bacterias son sensibles a un determinado compuesto, en la práctica real no ocurre. No ocurre porque cuando una bacteria se divide por fisión para generar dos bacterias hijas y cada una de las bacterias debe arrastrar una copia del ADN original, en el proceso de duplicación del ADN se cometen errores. Las bacterias tienen una serie de mecanismos, nosotros también, todos los seres vivos tienen una serie de mecanismos para que los errores que se cometen al duplicarse el ADN no se transmitan, porque esos errores, que se traducen luego en mutaciones, pueden ser deletéreos y acabar con el individuo. Afortunadamente para las bacterias, desgraciadamente para nosotros, algunas de esas mutaciones no son letales para la bacteria, sino que confieren en determinados casos una ventaja competitiva. De modo que si una de esas mutaciones, digamos por azar, es suficiente como para que uno de los millones de individuos o miles de millones de individuos que hay en un cultivo bacteriano sea resistente a un antimicrobiano, cuando nosotros pongamos el antimicrobiano, como indica la parte central de la diapositiva, matará a todas las bacterias que no tenían esa mutación, que es la población sensible, y dejará viva a la bacteria que tiene esa mutación, a la bacteria resistente. Lo que quiere decir esto es que el proceso de aparición de mutantes resistentes a los antibióticos, estrictamente considerado desde un punto de vista biológico, es independiente, en principio, de la presencia de los antibióticos. Los antibióticos lo único que hacen es actuar como un agente de selección, en un sentido darwiniano de la palabra, para favorecer que las mutaciones que ya han ocurrido en su ausencia se queden fijadas. Este es el paradigma habitual en el que nos hemos venido moviendo tradicionalmente. Es cierto que en los últimos quizás 10, 15 años hay algunas ideas en las que esta situación es un poco más relativa, porque algunos antibióticos, al actuar sobre un cultivo, tienen la curiosa propiedad de favorecer la tasa de mutaciones. No la tasa de mutaciones frente al antibiótico, sino la tasa de mutaciones en general. Y en cuanto que la tasa de mutaciones sea más alta, hay más probabilidad de que una de ellas sea precisamente una mutación que sea activa frente al antimicrobiano. Eso ocurre, por ejemplo, con las quinolonas, con el cotrimosazol, con algunos beta-lactámicos, etc. Y las bases biológicas se están empezando a conocer ahora mismo. Pero digamos que de forma conceptual y global, los antibióticos son agentes de selección, de mutaciones que han ocurrido en su ausencia. Es decir, que si entra un nuevo antimicrobiano en el mercado, seguro que más tarde o más temprano se acabará seleccionando una o más mutaciones que confieren resistencia a ese antibiótico. Y esa es la tragedia del mundo del tratamiento antimicrobiano, que usar los antibióticos con fines clínicos, o con los fines que fueren, pero esencialmente en nuestro caso con fines clínicos, tiene un efecto perjudicial, que es la selección de mutantes. Quiere esto decir que hemos de utilizar muy juiciosamente los antimicrobianos para que obtengamos la mayor proporción de ventajas positivas desde el punto de vista clínico y la menor proporción de ventajas negativas desde el punto de vista de selección de mutantes resistentes. Además, y para hacer la situación todavía un poco más compleja, como recoge, esto hay un ratón, sí, como se recoge aquí en este punto, no solo una vez que ocurre una mutación el antimicrobiano la selecciona, sino que la mutación a través de elementos móviles se puede luego, digamos, expandir entre otras bacterias que inicialmente no la habían tenido, por plásmidos, por transposones, por diversos elementos móviles. Bueno,
Dicho esto, entonces, la idea básica es que el uso empírico de antimicrobianos de muy amplio espectro, que en el fondo tratan de reducir el efecto inmediato de la resistencia, supone una presión selectiva adicional que en el fondo hace que los patógenos se vuelvan resistentes al antimicrobiano en cuestión. Y no solo a ese, sino algunas veces a más antimicrobianos además. Esta situación es bien conocida y en el fondo, cuando tomamos un ejemplo como el de las enterobacterias, coli, Klebsiella, enterobacter, etc., y la resistencia a beta-lactámicos, se produce una especie de cascada o escalera maléfica en la que primero se desarrolla un compuesto, la penicilina G, y rápidamente aparecen cepas que son resistentes a penicilina G. Se desarrolla un nuevo compuesto para acabar con esas primeras bacterias resistentes, como son las cefalosporinas de primera generación o la ampicilina, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer cepas que producen una beta-lactamasa que degradan a esos otros compuestos. Se generan nuevos compuestos, las cefalosporinas de segunda generación, y entonces las cepas reaccionan produciendo beta-lactamasa espectro extendido o enzimas cromosómicas de tipo ANC, plasmídicas también en algunos casos, que acaban con esas cefalosporinas de segunda generación. Generamos otras nuevas cefalosporinas que son capaces de sobrepasar especialmente las ANCES, y entonces las bacterias generan pérdida de proteína en su membrana externa para que el antibiótico no entre. Nosotros generamos otro tipo de compuestos, los carbapenémicos, imipenem, etc. Entonces las bacterias desarrollan carbapenemasa. Desarrollamos otros compuestos que son capaces de inhibir la carbapenemasa, que es el punto en el que nos encontramos ahora. Hay compuestos como cetacima avibactam, cetorcianotazobactam, los que vienen atrionan avibactam, meropenem, relebactam. Bueno, hay una serie de combinaciones que son lo último de lo último, pero frente a algunos de estos ya casi inmediatamente que han entrado en el mercado han empezado a aparecer bacterias resistentes. De modo que no sabemos cuál será el siguiente paso, pero el siguiente paso es que las bacterias siempre se acaban, en cuanto que son muchas, se acaban llegando, digamos, al gato al agua. Son los que tienen ventajas sobre nuestra capacidad de generar nuevos compuestos. La situación es tan compleja que ha habido una preocupación en los últimos, digamos, 10, 15 años por el problema. Durante un tiempo, quizá en los años 60, 70 sobre todo del siglo pasado, hubo la percepción de que como se estaban desarrollando muchísimos compuestos muy activos, el problema de la resistencia pasaría a un segundo plano y no sería una cosa particularmente relevante, pero eso se ha demostrado completamente equivocado, absolutamente erróneo. Y han aparecido mecanismos de resistencia muchas veces inesperados, en situaciones que incluso biológicamente era difícil de pensar que ocurriera, en los que finalmente se han acabado implantando en cepas clínicas. La situación es que ahora mismo hay un pobre desarrollo de nuevos antimicrobianos y, por otra parte, el impacto de la resistencia es cada vez mayor. El gobierno británico encargó a un economista, a Jim O'Neill, que hiciera un estudio prospectivo de cuál sería la situación para, digamos, el año mágico 2050 si no se hiciera nada. Y la prospección que hizo el grupo de trabajo dirigido por Lord O'Neill es que para 2050, si no ocurre nada tal como estamos ahora, el número de personas que morirían como consecuencia de bacterias resistentes al antibiótico se centraría en torno a 10 millones, que superaría incluso el número de personas que se espera que para ese 2050 murieran por cáncer, de modo que pasaría a ser prácticamente la primera causa de mortalidad en el mundo. Quiero decir que algo habrá que hacer para que esto no ocurra, ¿no? Porque hay una situación interesante, y es que si no se hace un tratamiento adecuado desde el principio de una enfermedad infecciosa grave, la probabilidad de que el paciente muera se incrementa extraordinariamente. Hay infinidad de estudios. Este es uno de los primeros en los que se demostró esta situación en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica o con bacteriemia. Nosotros no sabemos cuál es la causa, el agente que produce la infección en algunos de estos casos, de modo que nos vemos obligados a hacer un tratamiento empírico hasta que se reciba la información del laboratorio de microbiología. Bueno, pues si el tratamiento empírico no es correcto, es decir, si luego resulte que la bacteria que producía el cuadro era resistente al antimicrobiano que nosotros habíamos elegido, la mortalidad de los pacientes se multiplica una serie de veces. Aunque estoy yo parloteando, si José Miguel en cualquier momento quiere hacer algún comentario o tal, eres más que bienvenido, por supuesto, ¿no? Y hay una cuestión también interesante.
En el fondo, las bacterias que son resistentes tienen esa ventaja desde el punto de vista clínico frente a los antimicrobianos, pero no tienen muchas más ventajas que el resto de las bacterias. Es decir, no es muy habitual que las bacterias que son resistentes o multiresistentes sean mucho más virulentas, es decir, tengan factores de virulencia independientes del problema de la resistencia, que las bacterias que son sensibles. Es decir, si nosotros tenemos un antimicrobiano que es eficaz, que es activo, frente a una bacteria multiresistente, es decir, es multiresistente frente a muchos compuestos, pero no frente a ese, y usáramos ese compuesto para tratar a los pacientes no se morirían más que si las bacterias fueran no multiresistentes, es decir, sensibles a muchos otros antimicrobianos. Es decir, la cuestión es disponer de un compuesto que sea realmente útil, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando una bacteria es multiresistente, la probabilidad de elegir, sobre todo en el tratamiento empírico, un tratamiento adecuado disminuye considerablemente y, por tanto, la probabilidad de equivocarnos es muchísimo mayor. Y como esa probabilidad, en el fondo, en el mundo real ocurre, los pacientes en esas situaciones, por bacterias multiresistentes, se acaban muriendo más que los que están infectados por bacterias sensibles. ¿Y cuánto de importante es no solo ya el tratamiento empírico, sino el inicio adecuado del tratamiento empírico? Hay también una gran cantidad de estudios al respecto. Y he traído uno de los primeros, está hecho por un grupo de autores, Kumar y colaboradores, en los que estudiaron pacientes con shock séptico, que es una de las peores situaciones desde el punto de vista infeccioso, pacientes en UCI. Estudiaron un número grandísimo, más de 2.000 pacientes, y observaron que si nosotros administramos un tratamiento adecuado durante la primera hora en el que el paciente está en shock séptico, la supervivencia es del 80%, que es una cifra razonablemente buena, tratándose de una situación tan extraordinariamente grave. Pero si nos vamos retrasando en administrar el tratamiento correcto, por cada hora en que nosotros retrasamos el tratamiento adecuado, la mortalidad se incrementa en casi un 8%. O sea, a la segunda hora se muere un 8% más de pacientes, a la tercera hora un 16% más de pacientes, a la tercera hora un 24% más de pacientes, y así sucesivamente hasta una serie de... Y en ese mismo estudio se demostró que, a pesar de que ya tenía los clínicos, una noción de la importancia del tratamiento empírico cuanto antes y el tratamiento correcto, no se solía iniciar un tratamiento por diversas razones hasta aproximadamente las primeras 6 horas, cosa que esto está publicado aproximadamente en el año 2000, quiero recordar, 2000 poco, y desde entonces se ha aprendido bastante, pero este trabajo fue pionero en ese sentido. Es decir, el tratamiento tiene que ser, primero, adecuado, como hemos visto en la diapositiva de la neumonía con ventilación mecánica y bacteriemia, y además rápido, cuanto antes. ¿Qué otras cosas son importantes recordar con respecto a estos modelos o situaciones de estudios? ¿Cuál es la situación real en nuestro país? Bueno, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha hecho un estudio con 82 hospitales en una semana del mes de marzo para ver cuál es el impacto que está teniendo el problema de la resistencia en el mundo real en nuestro país, ¿no? Se estudiaron pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes y se miró la mortalidad cruda, es decir, el número de pacientes que habían muerto a los 30 días del diagnóstico de la infección. Y lo que se observó es que en ese breve periodo de tiempo se identificaron casi 1.000 pacientes, 903 pacientes con bacterias multiresistentes, y de esos se murieron casi 180, 177, es decir, 1 de cada 5. Se murió no necesariamente por la infección, pero sí asociado su mortalidad a un cuadro infeccioso. Si nosotros estas cifras, que están, como digo, procedentes de un breve periodo de tiempo para un grupo de hospitales, que no son todos los hospitales de España, lo extendiéramos al conjunto del país, resultaría que habría 180.000 pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes y 35.000 pacientes que morirían con una infección por bacterias multiresistentes. Es una cifra escandalosamente alta, aunque sea mortalidad cruda. Y de entre todas estas bacterias, ¿cuáles son las que con más frecuencia producen un problema clínico? Pues fundamentalmente son Escherichia coli, que producen beta-lactamasa espectro extendido, Pseudomonas aeruginosa multiresistente, resistente a carbapenémicos, Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa espectro extendido, y Klebsiella pneumoniae y alguna otra enterobacteria resistente a carbapenémicos, sobre todo por producción de carbapenemasas. La situación en España es igual, similar o peor que lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Hay una red europea
que aglutina cientos de laboratorios en toda Europa que remiten a una base de datos central información sobre tasas de resistencia en bacterias que producen bacteriemia o meningitis. Y esos resultados se estudian adecuadamente, se analizan y se traducen luego en tablas y en una serie de figuras que son conocidas por prácticamente toda la audiencia, en las que de forma muy gráfica se representa el impacto de la resistencia en cada uno de los países de Europa. Tanto más verde es el color, tanto más baja es la tasa de resistencia, tanto más rojo es el color, tanto más alta es la tasa de resistencia. Y como se puede ver aquí, pues en el caso de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, que como digo casi la mayoría de las ocasiones es por producción de carbapenemasa, España está en una situación intermedia. No es tan mala como algunos países de Europa Oriental, como por ejemplo Rumanía o Grecia o incluso Italia, pero desde luego es mayor que en Francia, en Reino Unido, en Alemania, etcétera, etcétera. Si comparamos lo que ocurre en el mismo germen con cefalosporina de tercera generación, vemos que estamos en una situación francamente mala. Más del 25% de las cepas son resistentes, más del 50% de las cepas pueden llegar a ser resistentes a cefalosporina de tercera generación. Y en el caso de Acinetobacter, por poner otro caso diferente, vemos que España está en una de las peores situaciones en Europa, dejando a un lado a todos los países de Europa Oriental donde la situación suele ser peor. Quiere decir que el problema de la multiresistencia es particularmente grave en Europa, pero sobre todo es muy grave en España. A tal punto que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha definido una serie de prioridades para, digamos, establecer cuáles son los principales patógenos en los cuales deberían de centrarse los aspectos relacionados con la investigación. Y aunque no se lee bien, pero básicamente son Acinetobacter multiresistente, Pseudomonas aeruginosa multiresistente y Enterobacterias multiresistentes, sobre todo las enterobacterias que producen carbapenemasa, amén de Enterococcus faecium, Staphylococcus resistente a meticilina, Campylobacter, Salmonella, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, el principal problema que tenemos ahora mismo son, a nivel mundial, las bacterias gram negativas multiresistentes. Claro, un problema adicional es que a pesar de todo lo que ha avanzado la microbiología clínica desde el siglo XIX hasta ahora, muchos de los procesos todavía son demasiado lentos. Si nosotros decíamos que lo ideal es que pudiéramos tener la información microbiológica en pacientes graves, pues en las primeras horas, lo cierto es que no, prácticamente en pocos casos esta información, sobre todo la que se refiere a datos de sensibilidad a los antimicrobianos, se puede disponer de ella. Porque en casi todas las situaciones, en la mayoría de los laboratorios clínicos en Europa, lo que hoy por hoy se está manejando son datos que proceden de bacterias cultivadas. Y cuando hay que cultivar las bacterias, necesariamente perdemos al menos un día. Si luego sobre ese cultivo hay que hacer un estudio de sensibilidad con técnicas fenotípicas, pues perdemos un día más. De modo que tardamos, en el mejor de los casos, 48 horas. Algunos procesos se pueden acelerar en algunas situaciones para disponer de la identificación con nuevas tecnologías, como el MALDI-TOF, o para disponer de información sobre algunos mecanismos de resistencia, es decir, para saber si la bacteria es resistente a algo, pero no tenemos información para saber si la bacteria es sensible a algo. Entonces, esa situación es particularmente inadecuada, ¿no? Obviamente, con independencia de lo que estamos discutiendo ahora y de pruebas de sensibilidad, hay un amplísimo terreno en pruebas de diagnóstico rápido o súper rápido en microbiología clínica para que esto tenga un impacto real, ¿no? Así que, por tanto, hay una necesidad de diagnóstico microbiológico rápido para conocer la sensibilidad a los antimicrobianos en los pacientes con infecciones graves, porque, como hemos visto, las infecciones graves tienen peor pronóstico cuando están producidas por bacterias multiresistentes, porque el tratamiento antibiótico apropiado precoz es un factor protector frente a la muerte, que es la peor de las circunstancias en estas situaciones, y porque el diagnóstico microbiológico estándar consigue resultados que no pueden estar disponibles en la mayoría de los casos antes de las 24, en el mejor ideal de las situaciones, a 72 horas. ¿Cuál es el objetivo entonces de lo que pretende esta propuesta? Pues desarrollar y fabricar un método de diagnóstico rápido para determinar la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos. De modo que eso se traduzca en una mejora del pronóstico de los pacientes con infecciones graves al reducir su mortalidad y su morbilidad. Ese es el objetivo general. Y como objetivo específico es
basarse en una o en varias de las tecnologías que ahora mismo existen o que están en desarrollo actualmente para aplicarlo en muestras clínicas humanas. Conseguir la determinación de patrones poblacionales de respuesta bacteriana a los antimicrobianos en un tiempo que hemos definido, que hemos considerado apropiado, inferior a 2 horas. Y esta es una de las partes nucleares de la propuesta, que los resultados del estudio de la sensibilidad estén disponibles a partir de la muestra clínica, no a partir de cultivos, sino a partir de la muestra clínica, en un tiempo tan breve como 2 horas. Se podría haber establecido algún otro periodo, 1 hora, 3 horas, pero hemos pensado que esta es, en el estado del arte de la tecnología que ahora mismo parece que pudiera estar disponible, un punto razonable, ¿no? Y finalmente, esto es de sentido común, que sea fácil de aplicar y de usar. De modo que lo que pretendemos es mejorar la eficacia del tratamiento antimicrobiano, reducir las tasas de resistencia, porque si los antibióticos se utilizan juiciosamente, habiendo definido el espectro de sensibilidad de la bacteria frente a la cual están dirigidos, entonces la probabilidad de que aparezcan tasas bacterias resistentes se reducirá drásticamente, por lo que habíamos dicho al principio, y sobre todo mejorar el pronóstico de los pacientes con infecciones graves. ¿Cuáles son los indicadores de impacto que vamos a considerar? Pues el tiempo hasta la obtención de la sensibilidad a los antimicrobianos, medida en horas. Ya hemos tomado como referencia que lo que idealmente querríamos es que la propuesta que se ponga sobre la mesa sea capaz de dar una solución en menos de 2 horas. La mortalidad del paciente. Sí, esto finalmente tiene que traducirse en que existe una caída en el porcentaje de mortalidad de los pacientes con infecciones graves después de haber aplicado la tecnología que se desarrolla. En la mejora del uso de los antimicrobianos por paciente, también medido como un porcentaje, con una serie de indicadores que son también fáciles de establecer. En que la estancia medida en días del paciente en la UCI también disminuya. Esto tiene una implicación inmediata, y es que el coste asociado al desarrollo de la tecnología o a la implantación de la tecnología tendrá una contraprestación enorme en el ahorro que supondrá para la institución en su conjunto reducir la tasa de estancia en UCI, que sin duda ninguna, no, yo al menos no tengo ninguna duda, siempre va a superar el coste de la tecnología que vayamos a aplicar en el paciente. En relación con ello, que el coste medio de la estancia hospitalaria y en la UCI también decaiga, esto medido en euros contantes y sonantes, y que haya una reducción también en el coste del tratamiento antibiótico, porque de esta manera, al tener datos de sensibilidad muy precoces, podremos optar por antibióticos más adecuados en cada caso. Y eso es todo lo que yo querría comentar. Así que seguro que puede haber algún comentario, pregunta u observación. ¿Ponemos la luz, si queréis? Sí, nos sentamos, José Miguel. Abrimos un turno de preguntas o aclaraciones sobre qué quieren hacer sobre el objeto de la iniciativa. Bueno, como empiezo yo, si te parece, José María. Sí, perfecto. Como han podido ver, la razón por la que Luis ha expuesto la presentación es porque es extraordinariamente pedagógico y brillante y los dos tenía que somos hacerlo él. Eso es importante también. Aunque no somos del mismo pueblo. Él es de Sabiote y yo soy de Chillobar, pero son dos pueblos estupendos. Bueno, como han visto, la clave, lo que necesitamos ya, ahora mismo, vengo del hospital y hay pacientes que necesitarían tener esto, que es cambiar lo que tenemos por herramientas más precisas, mayor precisión y mayor rapidez. Porque las herramientas que tenemos no son precisas o no son todo lo precisas que estos enemigos pequeñitos nos están demandando. Y esto nos hace utilizar tratamientos de espectro muy amplio que elimina bacterias que son del señor o de la señora a la que tratamos, son su patrimonio. Y al eliminarlos estamos favoreciendo las cepas resistentes, que son las que luego le matan, ¿no? Necesitamos más precisión y necesitamos más rapidez, por lo que hemos visto, ¿no? Porque en estas infecciones las horas, los minutos cuentan y la mortalidad se multiplica en la medida en la que tardamos en poner el tratamiento.
Esto es toda una corriente, como conocen, de desarrollo tecnológico que afortunadamente está en su apogeo. Paradójicamente ahora que desde el punto de vista del desarrollo farmacológico estamos en situación de crisis, que afortunadamente empieza a revertir en los últimos años, entre otras cosas, gracias a convenios mixtos, ¿no? que es una novedad de la industria privada y de la financiación pública, y en el cual la Unión Europea tiene un papel, yo creo que de liderazgo muy importante, con iniciativas como la IMI, y que pueden facilitar la inversión en esto, ¿no? Que en el fondo requiere para poder adquirir esta tecnología de aplicación inmediata a cientos de miles de pacientes, porque no estamos hablando del ébola, ni estamos hablando de enfermedades raras. Estas son infecciones comunes, infecciones que afectan, como hemos visto en una semana, en datos reales en nuestro país, a decenas de miles de pacientes cada año, ¿no? Bueno, y esta es la intervención. Desde Andalucía, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, en primer lugar, el sistema sanitario mayor de España, tanto público como privado. 34 hospitales, de los cuales la mitad son universitarios o de especialidades y cuentan con unidades de cuidados intensivos y atención a pacientes en estas situaciones. Y un programa de formación, que es el Pirasoa, que permite poner en marcha herramientas de diagnóstico y tratamiento con rapidez, porque los equipos locales están muy entrenados ya desde hace 4 años en trasladar la formación de último nivel al manejo, no ya de los expertos en micro o en infecciosas, sino de todos los profesionales que atienden a estos pacientes, que es muy importante entender que esto no es el cáncer, que lo atienden un grupo de profesionales que son los oncólogos, sino que lo atienden desde el médico que trabaja en urgencia hasta el intensivista, pasando por otros especialistas, ¿no? Y requiere que esta tecnología tenga una formación para poder ser muy bien utilizada e interpretada a los avances microbiológicos en la atención a los pacientes, ¿no? Bueno, es un poco el comentario que quería añadir. ¿Sí? Gracias. Sí, soy Cristina Casares, soy especialista clínico de la empresa BD, de Becton Dickinson. Y bueno, mi pregunta es acerca de los objetivos concretos del proyecto. 2 preguntas fundamentalmente. Habláis de muestra clínica directa y, por ejemplo, en la presentación del doctor Martínez ha hablado de bacteriemia fundamentalmente y también de neumonía asociada a la ventilación. Entonces, ¿esta muestra clínica directa es cualquier muestra clínica o se refiere más al tema de la sangre, ¿no? De la determinación en bacteriemia o en algún tipo de muestra en concreto? Sí. Al menos como lo entendemos, y José Miguel me corrige o complementa, lo ideal es que la tecnología se pueda utilizar en las muestras clínicas, no en cultivos de las muestras clínicas, Sí. sino en las muestras clínicas más habituales. Más habituales. Desde luego debería de poder aplicarse seguro en sangre, ¿Sí? seguro en muestras respiratorias invasivas, Sí. de pacientes que están hospitalizados, y presumiblemente diría también probablemente infección intraabdominal, infección urinaria, los grandes síndromes, ¿no? Orinas, por ejemplo, también, ¿no? Líquidos estériles, sí, idealmente también, pero yo creo que las 2 cuestiones claves, las 2 más importantes, al menos en mi forma de entenderlo, ahora José Miguel hace su comentario, desde luego sangre y muestras respiratorias seguro, ¿no? Perfecto. Exacto, sería la respuesta a las infecciones reales que producen esto, ¿no? Y conocemos bien que hay un porcentaje de pacientes que tienen infecciones graves sin focalidad, y entonces en esos pacientes la muestra clave es la sangre. Perfecto. Hay pacientes, y el otro gran grupo, que está aproximadamente un 30-60%, son pacientes con focalidad, dependiendo también del lugar del hospital. Y dentro de la focalidad está la respiratoria, y aquí las muestras claves, además de la sangre, porque pueden tener bacteriemia, es la muestra respiratoria. Otro porcentaje muy importante son las infecciones del tracto urinario, y aquí la muestra clave es la orina. Y luego hay un cúmulo menos importante, pero desde el punto de vista numérico, pero que ocasionan estas infecciones, que incluye sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, y fluidos tales como intraabdominales o de infecciones quirúrgicas asociados al material purulento
que fenomenal. drenan las infusiones. Presumiblemente, si una tecnología es capaz de desarrollar, de permitir obtener resultados en sangre, yo creo que es intuitivamente sencillo que la misma pueda también dar resultados en otros Pueda líquidos ser aplicable en bacterianos. otras muestras. No parece que eso pueda ser complejo, ¿no? Con los dos Y luego las objetivos- otras dos muestras clave yo creo que son, insisto, son las muestras respiratorias y las muestras de orina, ¿no? Fenomenal. O sea, por las dos cosas entiendo también, por Sí. pautar el Una tratamiento. una cuestión digo, nuclear, por si no ha quedado suficientemente clara, es que nuestro interés es que el resultado se aplique en la muestra del paciente y que no sea necesario el paso intermedio del cultivo. Si hay un paso intermedio del cultivo, hay imprescindiblemente un retraso en la posibilidad de obtener resultados reales, porque los cultivos tienen primero, hay una fase lag en la que desde que se obtiene la muestra las bacterias tienen que adaptarse a las condiciones del cultivo y en eso pasa un cierto tiempo que al menos será siempre entre 30, 45, 60 minutos y luego que desde que esa bacteria se ha adaptado ya a las condiciones del cultivo in vitro empieza a generar masa suficiente para que ocurran cosas. Y eso se puede medir por miles de aspectos, yo qué sé, se puede medir por ATP, calorimetría, fagos, hay muchas tecnologías que pueden permitirse. Pero eso retrasará seguro el cultivo, porque la mayoría de los métodos que nosotros tenemos para cuantificar el crecimiento requieren un umbral mínimo. Y teniendo en cuenta que en la mejor de las situaciones y para las bacterias que más rápido crecen, el tiempo de generación es de 20 minutos, 20, 30 minutos, se pasarán unas pocas horas también, al menos calculo yo, no menos de 2, 3 horas, más la hora que hemos perdido antes. O sea, algo basado en cultivo difícilmente va a permitir obtener el resultado desde que se obtiene la muestra, y si en ese momento se pudiera hacer, que luego hay que llevarla al laboratorio, bla, 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 por lo menos 5 horas, ¿no? Algo que esté en ese ámbito yo creo que ya escapa a los objetivos que nosotros perseguimos. De hecho, ha habido en el mercado soluciones que parecían al inicio, pero desde luego cuando alguna empresa contactaron con gente de mi grupo, conmigo mismo, para el desarrollo de este tipo de tecnología, que parecía que podría hacerse algo basado en cultivo en un tiempo breve, la experiencia ha demostrado que el tiempo breve se extiende a las 5 o 6 horas. Y eso ya nos parece demasiado. Lo ideal es que haya un verdadero cambio conceptual en la tecnología que se está empleando ahora mismo para que se pueda reducir a este tiempo que decimos de 2 horas, que yo creo que es bastante razonable. Es que mi segunda pregunta va un poco en relación con lo que está diciendo el doctor Martínez, porque claro, entiendo que en ese rango de 2 horas, por ejemplo, tendríamos que dejar un poco aparte la microdilución o el gote estándar de... Yo tengo pocas dudas que con la microdilución no se puede hacer. O sea, estamos hablando de otra tecnología. Casi todo lo que esté basado en cultivo, casi seguro que no se podrá hacer. Es posible que haya alguna solución creativa absolutamente novedosa que no sea yo capaz de vislumbrar en este momento que permitiera hacerlo, pero yo tengo serias dudas. Porque existe una serie de condicionantes estrictamente biológicos que van a dificultar muchísimo el desarrollo de un test rápido basado en crecimiento, en la microdilución convencional que nosotros sabemos, ¿no? De hecho, ahora los sistemas que tenemos, ahora mismo tenemos sistemas que permiten obtener la sensibilidad de cultivo, a lo mejor en 7, 10 horas, 6, 7, 10 horas, en un porcentaje muy, muy alto de patógenos, ¿no? Pongamos la situación ideal de un paciente con shock séptico y una bacteriemia. Se obtiene la sangre. Unas cuantas horas para que las bacterias que hay en la sangre crezcan. Media hora para que se pueda identificar con Malditov y tengamos una idea de qué patógeno se trata, ¿no? Y por lo menos, calculo yo, entre 6 y 10 horas para obtener los primeros resultados basados en pruebas fenotípicas convencionales, ya sea difusión con disco. Supongo que conocéis todos que EUCAS está desarrollando ahora un macroproyecto europeo en este sentido, que nosotros estamos participando allí en Córdoba, y creo que hay bastantes hospitales, como debe haber 15 o 20 hospitales en toda Europa, ¿no? En que con pruebas fenotípicas con discos tengamos la información en 6 horas, 4, 6, 8 horas. Pero eso hay otros sistemas automáticos o semiautomáticos comerciales que también permiten obtener información en ese tiempo cuando la bacteria ya está cultivada. Porque claro, estamos hablando de 6 más media, más otras 6. Es decir, si se toma la muestra por la noche, es posible que a última hora de la tarde estuviera la información. Pero nosotros aspiramos a más, que se tome la muestra por la noche y que en cuanto, si el laboratorio está abierto, se tenga la información en esa misma noche, y si no, en cuanto que abra, en las primeras 2 horas de la mañana esté la información disponible. Ese es el escenario ideal que se persigue, ¿no? Otra cosa es
la solución tecnológica que pueda desarrollar esto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Asun Olmo, responsable técnico de Máster Diagnóstica, de la empresa Máster Diagnóstica. Entonces, lo que quería preguntarle en la propuesta que plantean en cuanto a necesidades de sensibilidad de la técnica, ¿qué valores serían aceptables? Porque entiendo que si se utilizan métodos moleculares o métodos fenotípicos, la cobertura de la técnica nunca es del 100%. Va a haber siempre un grupo de resistencias que no se cubran. A nivel molecular hay marcadores que depende de qué tecnología no se pueden cubrir, ¿no? ¿Qué grado de precisión o de sensibilidad exigirían o sería suficiente para cubrir la necesidad? Que no sea al 100%, porque obviamente eso no va a ser... Realmente es una buena pregunta y creo que tenemos la capacidad de responderla mediante la priorización de las necesidades, ¿no? En una de las diapositivas que puso Luis está la definición de los principales enemigos, ¿no? Y esas son las prioridades. La resistencia a bacterias inusuales que no estén en la técnica no supone un problema mayor, porque conocemos bien la epidemiología. Una de las ventajas que tenemos es que los mapas epidemiológicos y en el programa Pirasoa tenemos una información trimestral con la epidemiología actual de los hospitales en Andalucía, ¿no? Con lo cual, la clave está en seleccionar las dianas que estamos buscando. Y el mayor problema lo tenemos en bacilos gram negativos, enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter, ¿no? Esta es las principales patógenos, a lo que habría que añadir aureus resistente a meticilina, porque no tenemos enterococo como en América resistente a banco, ¿no? De manera que esas serían las dianas prioritarias que en este momento y en los próximos meses, años nos están dando los problemas y serían los que habría que dirigir, ¿no? Por casuística. Estenotrophomonas, maltofilia, en fin, otro tipo de patógenos no serían prioritarios, con lo cual yo creo que en este modelo serían 2 horas y sería el otro objetivo clave es que vaya dirigido frente a los problemas principales, ¿no? Que son estos. ¿Cuál es la ventaja competitiva que una empresa podría encontrar en este desarrollo de modelo como yo lo entiendo? Es que además de todas estas dianas que ha comentado el doctor Cisneros, pudiera ofrecer datos de sensibilidad, que es la cuestión que ahora mismo no está resuelta. El principal problema es que ahora mismo hay aproximaciones bastante fiables y razonables para detectar resistencia, pero no para lo contrario, para detectar alguna forma de resistencia. El principal problema es que si nosotros tenemos una infección, vamos a poner por Klebsiella pneumoniae, en un paciente con shock séptico y bacteriemia, nosotros podemos detectar si tiene una beta-lactamasa espectro extendido, si tiene una carbapenemasa, pero no podremos decir si es sensible o no es sensible a carbapenémico. Esa es la cuestión. Es decir, cómo imaginar y diseñar un sistema que además de las dianas claves que necesariamente tiene que cumplir, puede abarcar también la parte verdaderamente difícil, que es la detección de la sensibilidad. Esto depende de soluciones tecnológicas, claro. Habrá que ver cómo se puede resolver. Claro. Este es el reto realmente, ¿no? Si quien realmente consiga una técnica que detecte sensibilidad en vez de resistencia es quien se hará con el mercado. Esto no tengo ninguna duda, ¿no? Porque toda la experiencia que ha habido hasta ahora de detección de mecanismos de resistencia no han conseguido una implantación real en el ámbito clínico más allá de la detección de, por ejemplo, pacientes colonizados, programas de cribado, etcétera. Pero en el mundo real, la mayoría de las decisiones clínicas se siguen tomando hoy día por técnicas que descartan algunos mecanismos de resistencia inicialmente, pero sobre todo con pruebas fenotípicas. Pruebas que definen la sensibilidad y sabes qué se puede utilizar. Tú puedes decir que una Klebsiella no tiene una carbapenemasa, pero eso no te descarta que tenga una AMC asociada a una pérdida de porina y la cepa sea también resistente a carbapenémico, con lo cual no ha resuelto el problema.
Diseñar estratégicamente este tipo de cuestiones es complejo. Yo creo que otra de las opciones es expandir lo más posible a estos 3 o 4 grupos de bacterias gram negativas todos los mecanismos de resistencia conocidos y diseñar una plataforma que sea capaz de barrerlos todos en programas parecidos a la información que se obtiene con secuenciación masiva, ¿no? Pero la secuenciación masiva hoy por hoy no se puede utilizar en estas circunstancias, pero a lo mejor hay técnicas de secuenciación de cadena sencilla o single cell, es decir, que hay distintas aproximaciones que están ahora mismo en desarrollo que quizás se podrían emplear en este sentido. De pronto nos podemos encontrar con que la solución tecnológica es perfecta pero tarda 3 horas. Yo qué sé, también habría que valorar una situación como esa, aunque nosotros hayamos fijado como referencia 2 horas, ¿no? Todo el tiempo ahora mismo es una cuestión relativa, teniendo en cuenta que estamos en una situación tan mala que cuando menos, o sea, he puesto la situación ideal, y la situación ideal requiere para un paciente grave no menos de por lo menos 15 o 20 horas. Es que menos de eso, todo lo que sea bajar de eso es una situación adecuada. Claro, si de 20 horas se pasa a 18 horas, pues no percibo una clara ventaja. Si de 20 horas pasamos a 4 horas, pues no se van a conseguir las 2 horas, pero desde luego será una gran ventaja. Esta es la cuestión. De acuerdo, muchas gracias.